La paz humana tiene que ver mucho con el placer personal en nuestra sociedad, porque a la hora de entender cuáles son las bases de los conflictos, tenemos que analizar la estructura de nuestro sistema occidental. Y no vale hablar de capitalismo, de socialismo, de comunismo, de liberalismo. No vale, porque esos son planteamientos, estructuras, ideologías generales que no dicen nada. Si hablamos de socialismo, de comunismo, de capitalismo, no decimos nada. Hay que aterrizar al terreno de lo concreto y desde ahí analizar la cuestión. Nuestro sistema está salpicado por todas esas ideologías que dicen contradecirse unas a otras y que se utilizan para denunciar el sistema actual. Y todas ellas contribuyen a nuestro sistema, puesto que el liberalismo tiene su aportación en el sistema actual, porque el capitalismo tiene su aportación en el sistema actual, porque el socialismo, porque el comunismo, porque muchas ideologías aportan al actual sistema. Otra cuestión es cuáles son las condiciones que abundan más. Y desgraciadamente hay muchas condiciones que abundan que son base de los conflictos que hay a nivel mundial y de la agresividad y violencia en nuestra sociedad. Por ejemplo, en nuestro sistema hay un exceso de consumismo. Es decir, se pone mucho el acento en consumir para aumentar la productividad y para que la economía crezca. Esto es un total absurdo, porque lo que habría que tender es a disminuir el consumo para proteger los recursos del planeta y que no se contamine la sociedad, y que el consumo sea hacia aquellas cosas que benefician a la sociedad y no las que generan un beneficio económico, porque la economía fundamentalmente se nutre de el trabajo y la materia prima, y por lo tanto no hay que agotar la materia prima, sino que hay que trabajar lo justo para tener lo necesario y poder mantener el planeta y vivir adecuadamente. Es decir, el exceso de consumo es una de las bases que contribuyen a los conflictos actuales, el apoderarse de los recursos. Esto contribuye a la desestabilidad a nivel mundial y contribuye también a las guerras. Se sabe que guerras como la de Irán, la de Irak, la de Siria, Oriente Medio en general y muchas de África son por los recursos naturales, bien sea gas, petróleo o algunas otras materias primas. Hay que reducir el consumo. Hay un exceso de consumo en nuestra sociedad. Nunca se puede justificar el consumo. El consumo, el exceso de consumo, no vale para crear riqueza. El consumo lo único que hace es que unos puedan acumular riqueza frente a otros. Es un juego absurdo. Otra cuestión que incide en la falta de paz a nivel mundial es la excesiva competencia. Unos quieren estar por encima de otros. ¿Por qué? ¿No será mejor fomentar la colaboración en vez de la competencia? ¿Para qué competir una empresa constantemente con otro? O en los deportes, ¿por qué competir uno constantemente con otro? O a nivel personal, ¿por qué estar en eterna competición uno con otros? Ahora incluso se habla de los géneros, de la competencia entre géneros. De la lucha de clases se ha pasado a la lucha de géneros. Esto es un total absurdo. No es la competencia, no es la lucha, es la colaboración lo que tiene que predominar. Las empresas deberían de colaborar entre sí, y cuando una empresa no cumpla sus funciones, simplemente que desaparezca y que se cree otra, y que las empresas colaboren entre sí para mejorar nuestra sociedad. ¿Por qué competir? ¿Para ser los número uno?
para estar en el ranking de no sé qué. ¿Para qué competir a nivel deportivo? ¿Para conseguir una copa y decir yo estoy por encima de todos los demás? Esta constante competencia lo único que crea es violencia. Hay muchísima violencia en los estados de fútbol, hay muchísima violencia cuando una empresa se enfrenta a otra. Porque esto implica el tener que someter a mano obra esclava a mucha gente en el tercer mundo para ser más competitivos, pagando menos sueldos y así ser los más poderosos. La competencia genera violencia. También la industria de la evasión. Hay una tremenda industria de evasión, bien sea por droga, por novelas, por entretenimientos. Cuando la gente está evadida, no tiene capacidad para analizar cuáles son las causas de sus angustias, sufrimientos personales, cuál es el problema que realmente está angustiando su vida. Y esto genera malestar personal, insatisfacción y agresividad. También tenemos, aparte de la evasión, el exceso de información. Estamos en la sociedad de información y todo se somete a una bestial aportación de información. Y el exceso de información es una desinformación. Porque al final conocemos muchísimo de todos los aspectos del mundo, pero desconocemos profundamente cómo funciona nuestra mente, cómo van nuestras relaciones, cómo están nuestros amigos. Nuestra mente tiene una capacidad limitada, no podemos pensar en dos cosas a la vez. Por lo tanto, la información, el saber, sí que ocupa lugar. Ocupa lugar y la mente necesita un gran esfuerzo y trabajo para deshacerse de todo aquello que no es útil, haciendo que no podamos pensar con claridad, incluso que no podamos dormir bien, porque le dejamos al dormir el tener que desechar toda esa información basura que no paran de meter en nuestra cabeza. Por esto, a nuestra sociedad lo que le hace falta es placer. Centrarnos en estudiar cuál es la base del placer, cómo fomentar el placer, cómo compartir el placer. Esto es fundamental. Porque el placer genera paz cuando una persona está con placer, plácida. Ahí hay paz. Ahí hay ausencia de conflictos. El placer es fundamental, se debería fomentar en nuestra sociedad. Porque hay mucho displacer en esta sociedad. Hay mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio. Se trabaja en general, de lunes a viernes, en trabajos que se detestan, para comprar cosas que no se necesitan y se emplean los fines de semana para evadirse de ese trabajo que realmente le causa un malestar personal. Cuando lo que habría que hacer es fomentar el placer al máximo, tanto en el trabajo como en las relaciones personales y en el autoconocimiento, para que el placer fuera lo mayoritario en nuestra vida, sino la excepción. Tener placer unas horas a la semana, eso no es bueno para la salud. El placer aumenta la salud. Por lo tanto, habría que dedicar más tiempo a fomentar el placer personal y el placer de la comunicación interpersonal. El placer es muy importante. Quizás sea lo más importante porque es el placer el que determina lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. La naturaleza o los dioses pusieron el placer y el dolor
para saber lo que tenemos que aceptar y lo que tenemos que evitar, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, lo que nos ayuda y lo que nos destruye. Lo que ocurre es que se inventó una moral, una ética basada en el dolor, el sacrificio, el esfuerzo. Esto ya en los filósofos griegos, romanos, en la Edad Media, en la religión. Descartando el placer como parte fundamental de nuestra esencia. Por eso hoy en día se trabaja con esfuerzo, sacrificio y de forma muy dura para conseguir objetivos de placer muy cortitos. Cuánto displacer, cuánta tortura hay en empresas o deportistas toda una vida luchando para llegar a la cima, cuando muy pocos van a llegar, la gran mayoría se van a quedar en el camino. Y aquellos que lleguen los números uno, cuando al final levanten la copa o lleguen al pico de la multinacional más famosa, dirán, ha valido la pena todo el sufrimiento porque he llegado a la cima. Pero no es verdad. No ha valido la pena todo ese sufrimiento. No ha valido la pena. Porque tantas horas, días, años penando para un momento de gloria, eso no compensa. El placer tiene que ser algo cotidiano, algo de hora tras hora, algo experimentado todos los días. El placer personal y el placer compartido. El placer da paz. Y el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio genera violencia, guerra y frustración en mucha gente que jamás lo conseguirá. La paz es asequible a todo el mundo y podemos colaborar en paz uno con otros y disfrutando sin necesidad de estar enfrentados constantemente. La paz viene del placer y el placer produce paz.